o la anterior charlamos sobre la superioridad de los impuestos generales a las ventas por sobre los impuestos específicos, pero sin embargo, a pesar de que pierden participación en la recaudación, tanto en Argentina como en los países desarrollados, siguen existiendo. ¿Por qué siguen existiendo? Bueno, los impuestos específicos suelen ser impuestos que gravan actividades que tienen muy pocos productores. Eso desde el punto de vista de la administración tributaria es una ventaja, ¿no? Si yo tengo un ejemplo en Argentina de impuesto específico es el impuesto a los combustibles. Otro ejemplo es el impuesto son los impuestos a los cigarrillos, ¿no? Tenemos 6 empresas que explican el 80% de la producción de combustibles en Argentina. Tenemos 2 empresas que explican el 70 y pico % de las fábricas, de la fabricación de cigarrillos en Argentina. Si yo le quiero cobrar impuestos a los combustibles y al consumo de combustibles o al consumo de cigarrillos, ¿qué hago? Pongo un inspector adentro de cada fábrica y listo. De hecho, así se cobran los impuestos a los combustibles y a los cigarrillos. ¿No? Los impuestos, además, estos impuestos tienen demanda inelástica, muy inelástica. Entonces, desde el punto de vista de la eficiencia, tienen una ganancia. Recordemos que lo habíamos visto para la primera parte de la materia, los impuestos piguvianos son impuestos específicos. Graban el consumo de un determinado bien, cuya producción genera externalidades negativas. Además, los impuestos específicos tienen una ventaja, que gravar el consumo de ciertos bienes, ojo, mejor dicho, tener impuestos específicos sobre ciertos bienes, es otra forma de resolver el trade-off entre equidad y eficiencia, ¿no? Porque hay ciertos consumos cuya demanda tiene elasticidad, precio muy baja, son consumos inelásticos, y tienen elasticidad de ingreso mayor a la unidad. O sea, son lo que nosotros llamábamos, yo ya no sé, cuando yo estudiaba microeconomía la llamábamos bienes superiores. Entonces, si es un consumo que aumenta a medida que aumenta el ingreso, imponer un impuesto sobre ese consumo es una imposición progresiva, porque los individuos con mayores ingresos lo van a pagar más porque lo consumen más. El problema que tiene este punto es que con la revolución tecnológica que vivimos en el capitalismo a partir de los 70, bienes que se consideraban superiores en un determinado momento, rápidamente, cada vez más rápidamente, pierden esa condición. ¿No? Hace 20 años, un celular era un bien con elasticidad mayor a la unidad. Hoy, en Argentina hay 68 millones o 60 y pico de millones de líneas de teléfonos celulares. O sea, hay más celulares que gente. Entonces no podemos pensar que es un bien que tenga elasticidad mayor a la unidad. Ni hablar de los televisores, los equipos de música, los productos electrónicos tradicionalmente, hasta los 80 se consideraban que tenían esta característica deseable, y obviamente cuando el precio del bien cae,
porque el cambio tecnológico hace que producirlo sea cada vez más barato, una notebook, lo mismo. Su condición de bien de lujo o bien superior deja de tener vigencia. Acá pueden entrar en este link, van a encontrar un PDF que tiene el detalle de todos los impuestos vigentes en Argentina. Particularmente quiero que vean todos los impuestos específicos vigentes en Argentina. Son más que el impuesto a los cigarrillos y el impuesto a los combustibles y el impuesto a los celulares y el impuesto al perfume importado. Hay bastantes más impuestos. Pero ahí sí van a saber cuáles son. ¿Alguna pregunta sobre impuestos específicos? Ok, la alternativa a los impuestos específicos son los impuestos generales a las ventas. Ya sabemos que son superiores desde el punto de vista de la eficiencia. Según los expertos en tributación, ya Adam Smith hablaba de un impuesto general a las ventas en las colonias españolas, llamado alcabala, del 14%, impuesto al consumo del 14%. También en 1927 se pone un impuesto a las ventas en Alemania. Los impuestos generales a las ventas normalmente son impuestos multietápicos. En cambio, los impuestos específicos, como el impuesto a los cigarrillos y el impuesto a los combustibles, como hablamos hace un rato, son impuestos monoetápicos, graban una sola etapa de la producción. En cambio, los impuestos a generales graban todas las etapas del ciclo producción, distribución, consumo. Entonces, ahí surge un problema que es lo que en la jerga se llama el efecto cascada del impuesto. Si el impuesto grava todas las etapas de la producción y yo soy un panadero, para hacer pan tengo que comprar harina, y la harina, el molino que hace harina, para hacer harina tiene que comprar trigo, pero el trigo va a pagar un impuesto acumulativo general a las ventas, la harina va a pagar otro impuesto. Si el impuesto es acumulativo, cuando yo compro la harina para hacer el pan, estoy pagando además el impuesto que pagaron aguas arriba los productores. Por eso se llama acumulativo, porque se paga impuesto. O sea, si el impuesto es un 3% de las ventas, por ejemplo, en Argentina, el impuesto general a las ventas acumulativo por antonomasia, aunque no es el único, es el impuesto a los ingresos brutos. El impuesto a los ingresos brutos es el heredero del impuesto español al cabala. Entonces, el fabricante de trigo, el productor de trigo, le pone un impuesto, tiene que pagar el 3% de impuesto sobre sus ventas. Se lo pasa a sus compradores. El que produce harina, cuando compra el trigo, cuando le vende la harina, al panadero, le tiene que poner el impuesto. Y así sucesivamente. Eso se llama efecto cascada del impuesto. ¿No? Acá tenemos un hermoso cuadrito muy sencillo que lo explica.
un impuesto del 10% para todas las etapas, para todas las actividades, ¿no? El impuesto que paga el comprador de trigo pasa a formar parte de su base imponible, ¿no? Los 10 pesos de impuesto a los ingresos brutos que le paga cuando compra el trigo, ahora son parte de sus costos. Entonces, acá vemos en este gráfico cómo el impuesto se va acumulando impuestos sobre impuestos. En la economía hay ventas totales por, ahí falta poner el total, no sé por qué no lo puse, 641, y se genera un impuesto del 10% del total de la facturación, de 64,1 millones de dólares, o 1.000 millones de dólares, como quiera. Ahora, cuando Adam Smith estudió que en las colonias españolas en Latinoamérica existía un impuesto de este tipo, se dio cuenta, escribió en La riqueza de las naciones, que teníamos un problema. Porque este impuesto iba a tener un incentivo fiscal a la integración vertical. Si hay un señor, Coto, que se dedica a producir pan integrándose verticalmente, o sea, produciendo puertas adentro de su empresa el trigo, la harina y el pan, producir pan a partir del trigo va a generar ventas por 300, por lo tanto esas ventas por 300, que son la única transacción que se genera para producir el pan, va a pagar un impuesto del 10%, y entonces, como pueden ver en el cuadro, si el que produce trigo se junta con el que produce harina y se junta con el que produce pan, pagan 30 pesos de impuesto, y si siguen trabajando en forma separada, pagan 64. Es evidente que hay una ganancia impositiva por integrarse verticalmente. El segundo problema que tienen los impuestos acumulativos es un poquito más complicado de entender, y para eso tenemos que estudiar cómo se reparten las facultades de tributación en el comercio exterior y el impuesto a las ventas. Así como teníamos en el caso del impuesto a las ganancias el criterio de destino y el criterio de fuente y el criterio de residencia, tenemos en el caso del impuesto a las ventas el principio de origen y el principio de destino. Me falta un principio. En el principio de origen, las ventas que salen de Argentina y llegan a Uruguay están grabadas en Argentina, porque todas las ventas que se hacen en Argentina están grabadas porque se aplica el principio de origen. Entonces, este impuesto grava las exportaciones y no grava las importaciones. Los consumos que se hacen en Argentina de bienes importados, si el impuesto aplica el impuesto a las ventas aplica el principio de origen, como es una importación, una venta cuyo origen no es Argentina, no está alcanzado por el impuesto. En cambio, las exportaciones, que son ventas que van a hacer, son consumos que van a hacer los uruguayos, pero el origen de ese producto es una fábrica argentina, va a estar grabado. El opuesto al principio de origen, como ustedes están imaginando, es el principio de destino, que es exactamente el inverso. Se graba donde sea el lugar de consumo.
o donde vive el que compra. Entonces, Argentina no puede gravar el consumo que hacen los uruguayos. Solo puede gravar el consumo que hacen los argentinos. Entonces, todo consumo que se hace en Argentina, ya sea de producción nacional o importado, va a estar alcanzado por el impuesto, y en cambio, las exportaciones van a estar exentas. Se graban las importaciones, no se graban las exportaciones. La diferencia entre aplicar el principio de origen y el principio de destino es que si yo necesito diferenciar si la mercadería sale o no del país, necesito una aduana que certifique que esa mercadería salió del país. Esto es muy importante porque si recordamos que el principal impuesto acumulativo que existe en Argentina es un impuesto provincial, sabemos que por la Constitución Nacional no pueden existir aduanas interiores. Por lo tanto, en el caso de un impuesto a las ventas provincial, sí o sí, el impuesto tiene que ser del tipo de origen. Porque no puedo tener una aduana entre Buenos Aires y Santa Fe para discriminar si las ventas que hace una empresa que está en Buenos Aires a alguien que vive en Santa Fe le va a cobrar el impuesto o no. No puedo tener una aduana. ¿Se entendió hasta acá, chicos? Sí. Esperen un segundo. Que me llama mi jefe. Volvamos entonces. Cuando nosotros estudiamos el impuesto a las ventas y el comercio exterior, lo que queremos estudiar es ver bajo qué condiciones existe neutralidad del impuesto. ¿Qué llamamos neutralidad del impuesto a las ventas en el comercio exterior? Llamamos a una situación en la cual el producto importado y el producto nacional tengan la misma carga tributaria. ¿No? Si dos países, si Argentina y Uruguay, aplican criterios distintos, puede haber discriminación en contra del producto importado. ¿No? Si Argentina aplica el principio de origen y Uruguay aplica el principio de destino, una mercadería sale de Argentina con impuesto, porque se aplica el principio de origen, con impuesto argentino. Cuando llega a Uruguay, se le aplica el impuesto uruguayo, porque en Uruguay aplicarían el criterio de destino. Por lo tanto, las mercaderías que salen de Argentina y entran en Uruguay pagan dos veces el impuesto, pagan dos impuestos. Pagan el impuesto argentino y el impuesto uruguayo. En cambio, la misma mercadería producida enteramente en Uruguay va a pagar un solo impuesto. Por eso hablamos de doble imposición discriminatoria en contra del producto importado. Si dos países aplican el principio de origen, o sea, si Argentina y Uruguay aplican el principio de origen, la mercadería argentina sale de Argentina a Uruguay con el impuesto argentino. Cuando llega a Uruguay, como la mercadería no está producida en Uruguay, Uruguay no le aplica el impuesto uruguayo. Pero para que el producto argentino en Uruguay pague el mismo impuesto que el producto uruguayo, necesito que la alícuota del impuesto uruguayo y la alícuota del impuesto argentino sean iguales. En cambio, si los dos países aplican el principio de destino, no necesito tener igualdad de alícuotas.
Si Argentina y Uruguay aplican el principio de destino, la mercadería sale de Argentina sin impuesto, porque no están grabadas las exportaciones. Cuando llega a Uruguay, como Uruguay aplica también el principio de destino, y es una importación, y el principio de destino grava las importaciones, se le aplica en Uruguay el impuesto uruguayo. Entonces, un producto argentino que llega a Uruguay, en Uruguay va a pagar el mismo impuesto que un producto uruguayo, y viceversa. Un producto uruguayo importado en Argentina va a pagar en Argentina el mismo impuesto a las ventas que un impuesto argentino. Obviamente que estamos hablando de la neutralidad del impuesto a las ventas. No estamos hablando de que el producto argentino y el producto uruguayo tengan la misma carga impositiva, porque en la mayoría de los países del mundo los productos importados pagan un arancel. No, en este caso, en el caso de Argentina y Uruguay no, porque como Argentina y Uruguay son parte del Mercosur, el comercio entre países del Mercosur no está alcanzado por el impuesto, por los aranceles. No. Las uniones aduaneras, tanto como los países federales, aplican al interior justamente el principio de origen, porque no pueden tener aduanas interiores, y aplican el principio de destino al exterior. Las ventas de Alemania a Francia aplican el principio de origen, las ventas de Alemania a Argentina aplican el principio de destino. Todo este trabalenguas, los tengo bien mareados, es para entender el problema que tiene el impuesto acumulativo en el caso del comercio exterior. ¿No? Tenemos el mismo ejemplo, lo hice más cortito. Exportaciones de pan. Los franceses exportan pan a Alemania. El impuesto es acumulativo del 10% igual que antes. ¿No? Como la exportación, que es la última etapa, no está grabada, el pan tiene una carga impositiva del 31 pesos. Ahora, fíjense, el impuesto, la fabricación de pan que sale de Francia y llega a Alemania, tiene entre sus costos 31 pesos de impuesto. Si en Alemania este impuesto no existiría o no existiese, el impuesto francés termina funcionando como un arancel alemán. Las importaciones que hace Alemania de pan francés tienen un sobrecosto producido por el impuesto francés. Por eso, Tinbergen, primer premio Nobel de Economía, que se dedicó a estudiar justamente los sistemas tributarios de Alemania y de Francia, en este caso era al revés, porque como ustedes ya vieron acá, Alemania tenía un impuesto a las ventas acumulativo. Cuando Tinbergen hizo su informe, llegó a la conclusión de que el impuesto acumulativo pagado aguas arriba, o sea, el impuesto que pagan los insumos del bien que se exporta, funciona como un arancel del país que importa. Si el impuesto es acumulativo a las ventas, no alcanza con aplicar el principio de destino para tener neutralidad. Porque el producto sale de Argentina sin impuesto, porque no se grava la exportación, pero tiene en su mochila el impuesto que se pagó aguas arriba.
¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok. Para solucionar el problema de los impuestos acumulativos, se inventó el IVA. El IVA es un impuesto moderno, muy moderno, creado en los años 50. La idea, por definición del IVA, es que es un impuesto que no va a gravar las ventas, sino que va a gravar el valor agregado. Yo les pregunté, no me acuerdo cómo dieron las encuestas, pero gran parte de ustedes deben haber cursado o están cursando cuentas nacionales. Entonces ya deben saber que el valor agregado es la diferencia entre el valor bruto de producción y el consumo intermedio, o que el valor agregado se puede calcular como la suma de la remuneración de los factores de producción. O sea, la masa salarial, el gasto en salarios y la ganancia del empresario. Como hay dos formas de calcular el valor agregado, desde el punto de vista teórico, aparecen dos formas de definir la base imponible para el impuesto al valor agregado. La primera va a ser el IVA sustracción, la segunda va a ser el IVA adición. El primer IVA que se diseña en el mundo, según lo que cuenta Macón en su libro, es un impuesto que se crea, que lo crean economistas del Banco Mundial para aplicar en Japón, cuando Japón estaba siendo ocupado por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Fue el IVA adición. Sin embargo, hoy la mayoría no, todos los países del mundo que tienen un IVA, aplican el IVA sustracción. Es más fácil de controlar el IVA sustracción que el IVA adición. ¿Por qué? Porque en el IVA sustracción, las ventas que yo declaro son las compras de alguien más. Y esas compras de alguien más van a ser declaradas por los compradores para no pagar tanto impuesto, ¿no? El IVA sustracción tiene un mecanismo de control por oposición implícito en su diseño. Por eso los países prefieren aplicar IVA sustracción. Perdón, entonces el IVA sustracción quedaba porque se declaran, o sea, las compras se declaran para deducir Exacto. por ese lado. Exactamente. ¿No? En Argentina y en la mayoría de los países del mundo, cómo se liquida el IVA, cómo se determina cuándo tiene que pagar una empresa, surge de la diferencia entre lo que se llama el débito fiscal y el crédito fiscal. El débito fiscal es un porcentaje sobre las ventas y el crédito fiscal es un porcentaje sobre las ventas. Perdón, sobre las compras. Este era el viejo ejemplo del impuesto general acumulativo que tenía un incentivo a la integración vertical. 30 era mucho menos que 64. Si se aplica el IVA, ¿no? El trigo va a pagar 10 pesos de IVA, la harina va a pagar la diferencia entre los 20 pesos que corresponden a su facturación de 200, menos los 10 pesos que corresponden al IVA que pagó sobre sus compras, lo mismo que el pan. Entonces el impuesto total, la recaudación total del IVA van a ser 30.
30-30. El IVA tiene exactamente la misma recaudación que el impuesto acumulativo. La ventaja es que con el IVA no tengo ningún incentivo a la integración vertical. La integración vertical, por razones económicas, es buena. La integración vertical, por razones fiscales, no necesariamente es buena. Por eso Adam Smith ya en su momento llamó la atención de que no tenía que haber impuestos que incentivaran la integración vertical. Recuerden que ¿ustedes conocen el cuento de Adam Smith y la fábrica de clavos? No, no lo conocen. Hay dos que dijeron que sí o dos que dijeron que no. A ver, ¿qué dicen? Sí, hay dos que dijeron que sí, vamos todavía. No, Adam Smith, justamente, ahí está el chiste, ¿eh? Adam Smith dedicó gran parte de su libro a explicar las ganancias por la especialización. Por eso él obviamente que iba a estar en contra de la integración vertical. Que el panadero se dedica a hacer pan y que el molinero se dedica a hacer harina, no que el panadero y el molinero se transformen en panmolineros por incentivos fiscales. Esta es la enseñanza de por qué el impuesto al valor agregado es superior a un impuesto general acumulativo. ¿No? Entonces, repasando, como vemos, no tenemos efecto incentivo a la integración vertical. La segunda pregunta que nos tenemos que hacer es qué pasa con el efecto Tinbergen. ¿Qué pasa con los impuestos que paga el producto aguas arriba y se transforman en un costo? ¿No? Habíamos visto que en el caso de un impuesto general acumulativo, esos 31 pesos de impuesto que pagó aguas arriba se transforman en un costo. Supongamos el mismo ejemplo que habíamos hecho antes. Ahora le aplico el IVA a la exportación de pan, perdón, le aplico IVA en esta economía y veamos qué pasa con la exportación de pan. No, fíjense que el señor que exporta pan tiene que pagar IVA al fisco por la diferencia entre su débito fiscal y su crédito fiscal. Pero si el señor solo exporta, como en este caso, exporta por 320, esa exportación, como se aplica el principio de destino, no está grabada. Como no está grabada, no le genera débito fiscal. ¿No? Ahora, este señor, en sus costos, va a cargar con esos 20 pesos de crédito fiscal que no tiene contra qué descargar. El sistema de crédito y débito fiscal no elimina el sesgo antiimportador de un impuesto general a las ventas. Si recuerden, ¿no? Habíamos analizado el caso de Alemania y Francia. En el caso del impuesto general a las ventas, acumulativo, el pan francés, bueno, el pan alemán llegaba a Francia, el pan alemán costaba 331, el pan francés costaba 300 porque no tenía el impuesto. En el caso del IVA, si en lugar de tener un impuesto general a las ventas, Alemania pone un IVA, el pan alemán llega a Francia costando 320 y el pan francés sale 300, o sea, sigue siendo menos competitivo
el pan francés a razón del impuesto que existe, perdón, sigue siendo menos competitivo el pan alemán debido a que en Alemania existe un impuesto que grava las ventas y en Francia no. ¿Cómo hacemos para que desaparezca el efecto Tinbergen? Lo que hacen los países es aplicar un sistema que se llama devolución de crédito fiscal por exportación. Si yo exporto pan, ese crédito fiscal de 20 me lo devuelven. Hago un trámite ante la AFIP y me lo devuelven. Entonces, esos 20 que eran mi crédito fiscal no se transforman en costos porque me lo devuelve la AFIP. Entonces ahora, si vos me lo devolvés, si la AFIP me devuelve esos 20 pesos, el pan alemán llega a Francia y vale 300. Porque los 20 que antes le cargaba como costos, ahora me lo devuelve la AFIP alemana. Y entonces desaparece el sesgo antiimportador. Falta un minuto, menos de un minuto para que se corte, así que ¿alguien tiene alguna pregunta? Voy a esperar hasta que se corte, porque justo voy a cambiar el tema. Hay 3 definiciones de IVA, según cómo se conforme la base imponible. El IVA